gracias por aceptar la entrevista. Encantado, don Sergio. Doctor Fernández, ¿prefieres que te llame Tomás o doctor Fernández durante la entrevista? Como quieras. Perfecto. Pues te explico. Voy a hacerte en principio 3 preguntas, quizás alguna más, sobre el trabajo de medicina y sobre los estudios. Y al final de la entrevista te tendrás que decir a los estudiantes qué consejo le das o tu experiencia más o menos sobre cómo es ser médico, ¿vale? De acuerdo. Al principio, antes de la entrevista, me gustaría que explicases un poco tu currículum o lo que has estudiado, en qué has trabajado. Vale. Yo nací en Sevilla, ¿sabes? Y estudié en el Colegio San Francisco de Paula de Sevilla. Y de allí pasé a la universidad, a la Facultad de Medicina de Sevilla, donde hice la licenciatura en Medicina. Y posteriormente estuve preparando el MIR y siendo médico de pueblo de sustituciones. Y en la Casa Socorro del Ayuntamiento de Sevilla. Y después de ahí pasé a hacer el MIR y sacar la especialidad de Medicina, de Educación Física y el Deporte. Y ya me vine a Madrid a hacer la especialidad. Y ya después de la especialidad, pues me quedé aquí en Madrid definitivamente trabajando. Soy profesor de universidad de la Universidad Católica de Murcia, de la UCAM. Tengo hecho el doctorado en cirugía láser en deportista por la Universidad Complutense y formo parte de la Agencia de Protección de la Salud en la Comisión de Autorización de Usos Terapéuticos para Fármacos. Y también formo parte de la Comisión Médica de la Liga de Fútbol Profesional. Eso son básicamente... Un currículum bastante completo. Y aquí llevo el tema de docencia e investigación en la Clínica Centro. Sí. Y el servicio de medicina y traumatología del deporte. Vale, pues la primera pregunta va más o menos por ahí, que es ¿cuántos años pasan desde que entras a la universidad a estudiar medicina hasta que empiezas a trabajar en lo que te has especializado? Pues pasa, actualmente todavía están en reforma porque tienen que adaptarse a la directiva europea. Sí. Pero la carrera de medicina son 6 años. Normalmente 1 año te lleva la preparación del MIR, 1 año, año y medio, 2 años como mucho. Y después las especialidades actualmente son de 4 a 5 años. Con lo cual nos estamos poniendo de 6 años más 1 año de preparación, 7 más 4, 5, 7, 11, de 11 a 12 años, hasta que tú empiezas a trabajar de especialista, ya eres especialista. Tú ya puedes empezar a trabajar a partir de que eres médico y ya estás en un hospital haciendo tu residencia, pero eres residente de la especialidad. Pero hasta que termine la especialidad, desde que empieza la carrera de medicina hasta que empieza ya a ser especialista, puede pasar eso, de 12, 13 años. ¿Y todos los médicos siguen el mismo proceso? Sí, todo, en España sí, porque el MIR, ya le digo que la duración de la especialidad son de 4 a 5 años. Entonces son 4 o 5 años más 6, es decir, 10, 11 años más 1 año que te lleve preparar el MIR para sacar un buen número y poder escoger la especialidad que a ti te guste o que sea la que hay en tu tierra, pues sí. 12 años normalmente. Vale. Pues la segunda pregunta es ¿cuánto influye la vocación a la hora de estudiar medicina y qué se necesita para ser un buen profesional después del MIR? La vocación en medicina es todo. Si no hay vocación, no puede ser médico. O sea, será un técnico, será un hacedor o recetador de fármacos, de medicamentos, pero no será un buen médico. Porque el problema en medicina que no es una oficina con todo mi respeto a los de oficinas, sí, que sea de 8 a 3. Es que la enfermedad o el dolor de un paciente puede ser a cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, una de las características del médico es que tiene que ser accesible. Si el médico no es accesible, pues no puede trabajar como en una oficina o como un ingeniero que puede dejar el proyecto para mañana. ¿Es necesario que desde pequeño tú digas quiero ser médico? ¿O puede ser más tarde? No, puede ser más tarde. Hay vocaciones tardías, como en todo en la vida. Hay vocaciones que tú las encuentras a lo largo de tu vida. La vocación muchas veces te
te llega porque te llega el conocimiento. O sea, tú no sabes lo que es ser ingeniero, pero a lo mejor cuando eres ingeniero te gusta tanto que te hace vocacional la ingeniería. Entonces, pero en medicina siempre hay un rasgo de humanismo, de vocacional muy importante. Y eso es así. Si no, el servicio a los demás tiene que ser vocacional. Es como el militar que es vocacional, o el policía, o las Fuerzas Armadas, o el tema de auxilio voluntariado, o si no es vocacional no puedes dar el plus que debes de dar, eso está claro, ¿sabes? Porque no solamente es tratar la enfermedad, es tratar a la persona. O sea, no vale ser tan objetivo para decir usted tiene una fractura y esto es el hueso, pum pum, y ya está, ¿no? Tienes que dar un plus de humanidad, de acercamiento, de empatía, de conocimiento de la persona. Eso, si no eres vocacional, es muy complicado. Justo se me está ocurriendo un ejemplo que seguro que le pasa a mucha gente, que puede ser, quiero ser médico, o tengo vocación para ser médico, pero no aguanto la sangre, por ejemplo, me mareo. No, yo me mareaba y mi padre se reía, porque mi padre era practicante y se reía porque me entraba sudor y me caía. Entonces en primero de carrera me pasé varios meses entrando todos los días en quirófano y todos los días me mareaba. Pero mi padre me lo dijo muy claro, o te adaptas o te vas. Entonces, como yo quería hacerlo, me adapté y ya me acostumbré y se acabó el problema. Porque la voluntad está aquí y la fuerza está ahí, no está en otro sitio. Si tú quieres superar algo, lo puedes superar. Y eso, yo que trabajo mucho en el mundo paralímpico, los retos se vencen. Y la frase, si lo piensas, es que puedes hacerlo, lo haces. ¿Sabes? Otra cosa es que te des por vencido, pero sí, lo puedes hacer. Entonces, para ser un buen profesional, dirías persistencia. Persistencia, constancia, sacrificio, esfuerzo, trabajo. No hay otra regla. O sea, el plus que te diferencia de los demás es que tú puedes trabajar un poco más. Tú puedes sacrificarte un poco más. Tú puedes dar más de ti. Puedes hacer un esfuerzo mayor. Esa es la gran diferencia. Y dentro de las dificultades, ¿qué es lo más difícil de ser médico? La cantidad de horas que tienes que echarle. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Sabes? Yo llego a trabajar 20 horas al día. Y más, ¿eh? ¿En un día? No, 20 horas al día durante días seguidos. ¿Sabes? O sea, he llegado a dormir 3 horas diarias durante meses. El problema es que si tú quieres dedicarle tiempo a tu profesión, le quitas tiempo a tu familia, que es las que más pierden. Le dedicas tiempo, le quitas tiempo a otras cosas de la vida, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde está el balance de la comprensión de tu familia hacia tu vocación, tu profesión. Si no, problema hay. Una última pregunta. Entre trabajar en un hospital público y un hospital privado, ¿qué diferencias puede haber? Desde el punto de vista de la medicina, ninguna. Y eso, gracias a Dios, en España, porque como la gente son... los médicos españoles son gente con mucha vocación. Yo no me he encontrado todavía a nadie en estos años que porque haya trabajado en el sistema público haga una cosa y cuando trabaja en el sistema privado haga otra. Yo no me he encontrado. Que podrá existir, yo no lo niego, pero yo no lo he visto. Entonces, para un estudiante, a la hora de tener que decidir, ya con las varias prácticas y todo, elegir un hospital, da lo mismo. Un estudiante debía de irse a un pueblo. O sea, yo abogo porque los estudiantes, los médicos cuando salgan, antes de hacer el MIR, se fueran a hacer 6 meses o un año en un pueblo. Porque tienen que coger el espíritu de ser médico. Hoy en día yo estoy viendo que pasamos directamente de la carrera a la especialidad, cuando todavía no se han empapado, no han asimilado el concepto de ser médico. ¿Esto por qué es? Porque ahora, al pasarte a la especialidad, ya todo el mundo se está súper especializando, con lo cual nos estamos convirtiendo, y lo digo sin maldad, nos estamos convirtiendo en demasiado técnicos. Es decir,
Ya pueden, por ejemplo, en el ojo hay gente que nada más se dedican a la rutina, hay médicos que nada más se dedican a la retina. En traumatología hay gente que se dedica nada más que a la cadera, o gente que se dedica nada más que a la rodilla, o gente que nada más se dedica a la columna. Y entonces te empiezan a decir, no, como usted tiene un problema que no es de rodilla, ya no es problema mío, porque yo soy médico, cirujano de rodilla. No soy médico, yo ya soy cirujano de rodilla. Y esa frase a mí me sienta fatal, porque muchas veces tú te puedes especializar, pero tú tienes que tener la base de que tienes que sentirte médico y actuar como médico. Tienes que mirar a los ojos a los enfermos, tienes que mirarle la piel, no mirar simplemente la resonancia o la radiografía de un hombro, una rodilla o una cadera. Tienes que mirarle muchas más cosas. Y para eso tienes que haber pasado primero por ver a los enfermos globalmente, que muchas veces no da tiempo en la especialidad. Y haberte enfrentado, pues, en la medicina del pueblo, al señor obeso, a la señora con hipertensión o al señor diabético, y haberle puesto un tratamiento. Hoy en día, en los hospitales estamos súper especializados. Entonces, un estudiante, ¿qué debería de hacer? Ver todo, pero imbuirse del sentir médico, de ver cuanto más patología mejor. E incluso encontrarse solo muchas veces, para que su cabeza razone y piense qué enfermedad tiene la persona que está delante padeciendo. Y ese es tremendamente importante, porque después ya, cuando llega la especialidad y ya estás en un hospital, uy, que le duele el pecho, que lo vea medicina interna, uy, que le duele la cabeza, que lo vea neurología. Ya no se plantean ni intentar averiguar qué le está pasando a ese paciente en el pecho o en la cabeza, sino ya derivan directamente a la especialidad. Y eso es un problema, desde mi punto de vista. Es decir, uno tiene que ser un gran especialista, pero primero ser un gran médico. Por ejemplo, todos los grandes cirujanos que yo he conocido han sido grandes clínicos. Sabían perfectamente cuándo operar o cuándo no operar. Y eso es, ¿por qué? Porque fueron médicos de pueblo, porque empezaron viendo primero medicina general y después ya se especializaron. Pero directamente de la carrera pasar a ser especialista, creo que no es bueno para el médico. Es decir, que deberían dedicar un tiempo a ser médicos en general. De hecho, en algunos países es obligatorio, de ser primero médico, porque así aprendería también a respetar cuando por desgracia hay muchas veces que cuando estamos demasiado súper especializados no respetamos, ¿sabes? Hay pugna entre niveles de especialidad y profesiones y cosas de esas, porque la vida es así. Entonces es bueno que tengamos el sentido de cuando un médico de pueblo te envía a un paciente directamente al hospital, que tengamos el sentido de cuál es la situación de ese médico y por qué te la ha enviado. No pensar, uy, ya se la ha quitado de en medio, ¿sabes? Ese no es. Y ahora, si quieres decir algunas palabras a los estudiantes de medicina o a estudiantes preuniversitarios que están dudando si estudiar medicina o no, ¿qué le quieres decir? Ahí está. Bueno, a los que vayan a estudiar medicina o quieran estudiar medicina o tengan dudas de estudiar medicina, la medicina es una gran profesión, es decir, pero fundamentalmente tienen que tener vocación. No busquen en la medicina el éxito económico ni el éxito social, sino vayan a la medicina porque tienen actitud y vocación de servir a los pacientes y servir para luchar contra la enfermedad. Si no tienen esa vocación, no se molesten, porque después tendrán que dedicarle muchas horas de trabajo, muchas horas de sacrificio, muchas horas de esfuerzo y de dedicación. Entonces, si quieren éxito económico, social, vayan a otra profesión, pero si tienen vocación de servicio, vayan a medicina. Pues ya estaría. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias, doctor Fernández.